Final abierto, programa número 27, hoy aquí de nuevo en el Café El Cairo, para charlar con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor Darío Mayorana, que viene llevando a la Universidad de Rosario a un lugar de mayor preponderancia con acuerdos internacionales, con un desarrollo científico muy interesante. Luego, Mariana Robustelli, la diputada más joven de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, recientemente asumida del movimiento Evita. Mariana nos va a contar qué hace ella en esa cámara donde, bueno, es la más joven con 27 años. No se vaya, esto es Final Abierto. Darío Mayorana, rector de la Universidad Nacional de Rosario, una universidad muy grande que viene en crecimiento, que viene con logros muy importantes en los últimos tiempos. Le vamos a preguntar a Darío Mayorana cómo es que la universidad pudo hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Mira, yo asumo en el 2007 con una grave crisis institucional. Acordate que habíamos estado con 2 o 3 meses de acefalía, con asambleas, problemas, etc. Y los objetivos que nos fijamos, fundamentalmente con el vicerrector, con Eduardo Seminara, fueron, primero, generar tranquilidad interna como para poder producir, y al mismo tiempo ver los déficits estructurales que tenía la universidad y encontrar las formas como para solucionarlos. A nivel interno, bueno, lo que hicimos fue regularizar las sesiones institucionales del Consejo Superior, de la Asamblea Universitaria, que hacía años que no se reunía. El funcionamiento, como debe ser. El funcionamiento normal, empezamos a discutir cosas que no se discutían, como el presupuesto, ordenamos cuestiones que no existían. Por ejemplo, la universidad no tenía una secretaría de posgrado que coordinara el posgrado de todas las facultades. Cada facultad hacía lo que podía, lo que quería. Lo que podía. No teníamos una secretaría de medios, por lo cual la comunicación era errática y mala. Teníamos una radio, que vos sabés que es un instrumento formidable, y sin embargo estaba desconectada de todo lo que tenía que ver con comunicación de la universidad. Así fue que en el primer año de mi primer rectorado, Rosario volvió a tener un espacio en el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores de Argentina. Y a los 2 años me tocó la presidencia del Comité de Rectores. ¿Y ese consejo funciona efectivamente? Exacto, es el CIN, que tiene rango constitucional y de ley, fue creado por Alfonsín en el año 85, y es el que coordina todas las acciones del sistema interuniversitario nacional. Ese nuevo circuito superestructural, digamos, ¿cómo permea, en el aula de algún modo? Permea en el sentido de que nosotros tenemos todos los años una cantidad importante de estudiantes y de docentes que van a estudiar y a enseñar en otros países de Latinoamérica y de Europa. Desde hace 5 años, Rosario es la universidad que más subsidios nacionales ha ganado para generar redes interuniversitarias con el extranjero. Cuando yo asumí el rectorado teníamos 2 redes, ahora tenemos 25. Es decir que cada red implica universidades de contraparte, docentes involucrados, viajes, investigaciones comunes, publicaciones, etcétera, etcétera. Es decir que hay todo un movimiento muy importante. Para lograr eso generamos un subsidio para viajes al exterior para los docentes, un subsidio para viajes al exterior de los estudiantes. Reglamentamos el año sabático, que hacía más de 30 años que estaba en proyecto y no se había reglamentado nunca. Eso logró que los docentes ahora puedan pedir, a partir del 7º año en que están... a partir del 7º, claro. Pueden pedir un año entero
o periodos más cortos, obviamente con un programa o un proyecto que puede ser nacional o puede ser internacional. ¿Qué significa? A ver si le explicamos a la gente este acuerdo con este instituto de gran prestigio alemán, ¿cómo funciona eso? Mirá, la plataforma o este acuerdo tiene varias aristas importantes. Una, el hecho de poder investigar y desarrollar fármacos en etapa preclínica, ¿qué significa? En la etapa anterior a que empiece a ser probada en humanos en forma general. Fundamentalmente fármacos para enfermedades neurodegenerativas y enfermedades que son de vacancia, inclusive en nuestro país. Son esas enfermedades que le importan a pocos laboratorios porque no dejan mucho rédito, pero que son fundamentales. Por ejemplo, el Chagas o otras enfermedades que son endémicas en nuestro país. La Argentina nunca había producido fármacos así, ¿tiene creación de fármacos o no? Hay poca investigación al respecto sobre esto, pero incluso con esta mirada de no producir para la industria farmacológica, sino producir en función de lo que necesita la gente y luego ver con qué empresa uno puede asociarse para desarrollarlos o simplemente dejar que sean patentes públicas para que los desarrolle el que quiera. La industria farmacéutica mueve millones de dólares por año y menos del 2 o el 3% se revierte en la población en el sentido de beneficios directos. Por eso es que es tan importante tener soberanía científica en la producción de estos fármacos. Para aumentar esa ecuación, ¿no? Por supuesto, incluso para tener fondos para otro tipo de investigaciones que usualmente no le interesa a la industria porque pueden ser rentables a muy largo plazo o no son rentables. Claro. A su vez, esta plataforma contiene una carrera binacional con Alemania, es un doctorado entre Rosario y la Universidad de Göttingen, que nuestra universidad ganó en un concurso público que llamó tanto el Estado argentino como el Estado alemán, y además de formar investigadores y profesionales argentinos y alemanes, esta plataforma permite que vuelvan al país investigadores que se habían ido fundamentalmente en la década de los 90, cuando nuestro país no tenía posibilidades para que los investigadores desarrollaran su trabajo en Argentina. A ver, es evidente que en la última década ha habido una inversión en educación muy importante, mucho más importante de la que hubo antes. También supongo que eso le llega a las universidades. Si uno mira la saga de cómo los presupuestos fueron creciendo, creo que queda claro. Pero también hay otra cosa que aparece, es que el dinero que se pone en la educación en la Argentina en general, que es mucho, muchos dicen, bueno, pero ese dinero no se traduce en resultados. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Que no es cierto, no solo ahora. Toma un ejemplo cualquiera. Hace 40 años se creó en la Facultad de Odontología de Rosario, a instancia de docentes que lo vieron como un área de vacancia, el CAOPEM, que es el Centro Odontológico para Personas con Discapacidad motora, neurológica, etcétera, etcétera. Es el centro más antiguo del país y uno de los más antiguos de Latinoamérica. Es el único centro que hay en el norte del país. Si vos tenés un hijo espástico, un hijo con parálisis cerebral, cuadripléjico, etcétera, el único sitio donde lo pueden atender es el Rosario. Es absolutamente público, lo paga la universidad desde hace 40 años y tiene una incidencia fundamental en toda una gama muy importante de población que tiene problemas reales y serios. Nosotros tenemos un centro en el Instituto Politécnico Superior, en la carrera de óptica, por el cual hacemos los lentes gratis para todos los que, tanto a nivel de efectores provinciales, municipales como nuestros, tienen la receta y los mandan al Politécnico. Te digo cosas puntuales. El gobierno en los últimos años me parece que ha incorporado de algún modo las universidades, por ejemplo, en esto de participar en la asesoría de la construcción de un nuevo INDEC, por decir, que fue el caso nuestro. Un caso
a ver, el INDEC en el centro de la discusión respecto de su pérdida de credibilidad, un tema complicado para el gobierno nacional que parece que lo está reformulando y se acompaña de las universidades. ¿Significa un nuevo rol de las universidades, ya no solamente técnico, sino de algún modo rozando ya una órbita política? Mira, yo no sé si es nuevo, porque en la década del 60 tenemos importantes ejemplos también de participación de las universidades en la determinación de las políticas. Pero sí lo que es nuevo es la atención y el espacio que el Estado, fundamentalmente el Estado nacional y algunos estados provinciales, le dan a las universidades públicas como consultoras y como asesoras. Es más, en la última década un poco menos, inclusive en todas las leyes nacionales que se han dictado, que han sido reglamentarias, que han implicado construcción o instauración de nuevos institutos, como la ley de medios, o leyes que tienen que ver con la producción, o leyes que tienen que ver con el estatuto legal del país, en todas las universidades tienen un papel fundamental, o en las comisiones decisorias, es el caso del AFCA por la ley de medio o el Consejo de la Magistratura, o como organismos consultores, por ejemplo, en la ley de patrimonio, en que las universidades tienen un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la denuncia y la preservación del patrimonio. Darío, un gustazo. Igualmente. Gracias por estar acá. Y bueno, cuando quiera nos vemos. Okay.